Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga en esta hora. Les saluda su servidor, David Rodríguez Arciniega, desde Acapulco, Guerrero. Estamos nuevamente aquí en su clase de Teología Bíblica, estudiando la palabra de nuestro Dios. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este enlace, el cual tiene como objetivo que nos preparemos para dar un mejor servicio a nuestro Dios en la enseñanza y predicación de su bendita palabra. Les saludamos de parte de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia aquí en Acapulco, Guerrero, que imparte estas enseñanzas de teología puntualmente a través de esta plataforma. Les invitamos, mis amados hermanos, que ustedes puedan suscribirse al canal de YouTube de Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco para poder visualizar estas enseñanzas, los contenidos de cada una de las clases, por igual en la página de Facebook que se llama Presbiterio de Acapulco Guerrero, en sus siglas, ICES. Y por supuesto en esta plataforma Facebook de la página Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco, Zapata. Y de esta manera, activando las notificaciones, suscribiéndose, podrá recibir puntualmente cuando estemos transmitiendo en vivo estas enseñanzas de teología. Amén. En el nombre de nuestro Señor vamos a iniciar en esta hora para poner en manos de nuestro Dios esta enseñanza de teología que vamos nosotros en esta hora a estudiar con la ayuda de nuestro Dios. Les invito a que hagamos una oración allí donde usted se encuentra para poner en manos de nuestro Dios esta enseñanza y de esta manera podamos cada uno de nosotros ser grandemente edificados. Amén. Gloria al Señor. Oramos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora, porque nuevamente estamos, Señor, delante de tu santa y de tu divina presencia. Estamos agradecidos, estamos, Padre Celestial, contentos porque tú has sido bueno y tu misericordia ha sido para siempre. Muchísimas gracias, Dios Todopoderoso. A tu nombre, Señor, sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. A ti, Padre Celestial, elevamos nuestra oración en esta hora y te rogamos, Padre Santo, que tomes el control de esta enseñanza de teología. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe a toda verdad y que podamos, Señor, atesorar tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Estamos, Señor, capacitándonos a través del estudio de tu palabra para poder darte a ti, Señor, el servicio de excelencia que mereces, porque ciertamente tú eres digno de ser adorado, de ser reverenciado y también digno de ser servido. Prepara nuestras vidas. Aquí están, Señor, unidos en esta clase nuestros hermanos, miembros de iglesia, hermanos que son líderes, pastores, obreros laicos, Padre, ayudas pastorales, ministras, siervas de Dios también. Te rogamos, Padre Celestial, que tome sus vidas en esta hora, que nos abra, Señor, el entendimiento, que tú nos des, Señor mi Dios, todo lo que sabes requerimos en cuanto, Padre, a tu palabra, y que de esta manera podamos recibir este consejo, esta enseñanza con toda humildad y sabiduría. También pongo mi vida en tus manos, Padre, para que me uses en tus benditas y preciosas manos. Solamente, Padre, dame palabras, Señor, en mis labios, dame entendimiento y sabiduría, y de esta manera podré enseñar, Señor, a tu pueblo, esta enseñanza, Señor, de teología. Oh Padre Santo, toma en control este momento y, Señor, quita todo estorbo y todo aquello que pudiera perturbar nuestra atención, nuestra mente, para estar, Señor, atentos a lo que tú nos has de enseñar. Y todo esto, Padre, te lo hemos rogado en el nombre de Jesús de Nazaret, y en tus manos nos abandonamos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra desde ahora y para siempre. Amén. Bien, amados hermanos, vamos en esta hora a iniciar nuestra clase de teología, invitándoles primeramente a que tome su Santa Biblia, que es nuestro libro de texto, que tome usted su lapicero, tome su cuaderno de notas, porque en esta clase tenemos muchas citas bíblicas y es necesario que las anotemos para repasarlas en casa y que de esta manera podamos nosotros retroalimentarnos en el conocimiento que vamos a adquirir con ayuda de nuestro Dios. Ponga mucha atención, prepárese, hermano, y
vamos a abrir primeramente las Sagradas Escrituras en segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Vamos a leer estos pasajes. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, y de allí leemos el capítulo 3, versículo 5. Amén. Estamos hablando, hermanos, estamos estudiando el capítulo número 5 de teología, que es doctrina acerca de la Divina Trinidad. Y esta clase es la continuación de lo que hablamos la semana pasada. Si alguno de ustedes ha perdido la secuencia de los capítulos de teología, les invitamos nuevamente a que puedan suscribirse al canal de YouTube de Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco. Dele allí suscribir a la campanita de notificaciones. Igualmente las encontrará en la página de Facebook Presbiterio de Acapulco Guerrero, en sus siglas ICES, y por supuesto en esta página Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco Zapata. Y de esta manera podrá usted retroalimentarse y podrá obtener todas las enseñanzas desde el capítulo 1 hasta este capítulo número 5. Y vamos a continuar con este tema porque hablar de Dios es un tema inagotable, que no terminamos, un tema extenso, un tema, hermanos, que se nos iría la vida. Pero aquí estamos, amados hermanos, para seguir hablando acerca de la doctrina, acerca de la Divina Trinidad. Segunda a los Tesalonicenses 2:13 dice así la palabra de Dios: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora el capítulo 3, versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que hallamos en estos primeros versículos a los cuales les dimos lectura. Estamos encontrando las tres personas de la Divina Trinidad. Y bien, amados hermanos, recapitulando lo que hablamos en la clase pasada, decíamos que llamamos Divina Trinidad a Dios, confesando que en la unidad del ser divino hay tres personas diferentes, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, quienes son consubstanciales, coeternos y coiguales. Esa es la definición de Divina Trinidad. Y también decíamos algo importante, que cuando hablemos nosotros de Dios y de que el Señor es tres en uno, debemos anteponer Divina Trinidad, porque así de esta manera pudiéramos diferenciar Trinidad, que significa tres en uno, se pudiera aplicar incluso a personas de esta tierra. Pero para que nosotros diferenciemos, debemos decir siempre la Divina Trinidad. Creo en la Divina Trinidad. Amén. Y bien, amados hermanos, esto es por principio de cuentas para poder recapitular y continuar con este hermoso tema de la Divina Trinidad. Miren que había un dirigente de la iglesia de Alejandría en Egipto llamado Atanasio, y para combatir las herejías afirmó lo siguiente a mediados del siglo IV. Y él decía que los cristianos veneramos un solo Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni separando, por supuesto, la substancia, porque una es la persona del Padre, otra es la persona del Hijo y otra la persona del Espíritu Santo, pero solo una es la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el Padre, que es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses diferentes. No es un Dios de tres cabezas, como algunos quieren ridiculizar que nosotros creemos en la Divina Trinidad, sino es un solo Dios verdadero, uno y trino. Amén. Entonces, desde tiempos antiguos ya se estaba atacando la doctrina de la Divina Trinidad, proclamada, hermanos, desde tiempos antiguos en la iglesia primitiva, y a lo largo de la historia de la iglesia cristiana se ha atacado la doctrina de la Divina Trinidad
Y muchos dicen que nosotros estamos cerrados, que somos politeístas, que estamos nosotros equivocados, que ahora sí pudieran decir ellos que estamos adorando a tres dioses distintos, pero no es así. Por esto, amados hermanos, semejante declaración expresó la fe trinitaria de los creyentes y se hizo necesaria para salvaguardar la pureza de la doctrina contra los que habían negado la distinción de las tres personas. Y había ya muchos hombres, muchas corrientes que negaban la pureza de la doctrina y la distinción de las tres personas. Probaremos ahora en esta clase la distinción de las personas de la Divina Trinidad como una igualdad, o sea, la deidad de las mismas que están perfectamente enseñadas en las Sagradas Escrituras, porque decíamos, en la Divina Trinidad no hay rangos, no hay categorías, uno no es más, el otro no es menos, los tres son iguales, como decíamos en la definición, consubstanciales, coeternos y coiguales, participan de la misma divinidad. Amén. Así que, amados hermanos, esto es lo que pudiéramos decir. Vamos a ver la distinción de las tres personas de la deidad. Vamos a ver la distinción de las tres personas de la deidad. Cuando hablamos de deidad, nos estamos refiriendo a Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y que no hay más. Hemos dicho que por persona entendemos un ser que razona, que siente y determina respecto de sus relaciones consigo mismo y con otros, porque muchas personas incluso atacan la doctrina de la Divina Trinidad porque dicen, si Dios es espíritu, ¿por qué dicen ustedes que es una persona o que el Espíritu Santo es una persona? Pero ellos lo entienden así literalmente, como personas de carne y hueso, como somos nosotros, pero sabemos que Dios no tiene cuerpo físico como nosotros, pero pues ahora sí que se nos ha revelado en las Sagradas Escrituras los ojos de Dios, como que Dios tiene oídos, como si tuviera pies, tuviera manos, en fin, pero esto es para que pudiéramos nosotros entender su actividad para con el ser humano. Y también sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a humanizarse, se encarnó y tomó precisamente la semejanza del hombre, de los hijos de los hombres, para poder dar pues su vida en la cruz del Calvario, para llevar a cabo el plan de salvación destinado desde tiempos antiguos. Y de esta manera, hermanos, es Dios hecho hombre. Amén. El Espíritu Santo también es una persona, pero no porque tenga cuerpo material, sino que explicábamos, ¿verdad?, que una persona es alguien que tiene raciocinio, que siente y que tiene voluntad. Y es por esto que son cualidades de personas y por eso les llamamos a las personas de la Divina Trinidad de esta manera, personas. Vamos a ver primeramente que el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo poseen estas funciones estrictamente personales que los distinguen entre sí. Vamos a ver los aspectos de inteligencia, los aspectos de sentimientos y de voluntad como personas que son. Primeramente, hablando de la inteligencia. El Padre tiene inteligencia. El Padre posee inteligencia suma y por lo mismo razona sin equivocarse y está enseñado en todas las Sagradas Escrituras. Y por lo tanto, sus dichos y sus obras son expresión de una inteligencia infinita. Así lo entendió Salomón y por ello confesó lo siguiente en Proverbios 3:19. Empiece a anotar las citas bíblicas, hermanos, porque probablemente se le haga a usted muy rápido, pero por favor, anótelas y después las leerá. Pero mientras aquí, escuche con atención la lectura de los textos. Dice así: Jehová afirmó los cielos con inteligencia. Jehová afirmó los cielos con inteligencia. Es cierto, la misma creación nos da a demostrar que es obra de una mente inteligente suma. Amén. Y es la inteligencia del Padre Celestial. Así que también expresó Jeremías el profeta en el capítulo 51,
versículo 15. Jeremías 51, 15, dice así la palabra del Señor: Él extendió los cielos con su inteligencia. Amén. Él extendió los cielos con su inteligencia, con cuya declaración en la que añade el posesivo su, porque ahí dice su inteligencia. ¿Qué significa esto? Que pertenece por derecho propio al Padre Celestial, la inteligencia. Como ya vimos, uno de los atributos de nuestro Dios en capítulos anteriores, que Él es inteligente por excelencia y nadie puede alcanzarlo en ello. Amén. Así que dice la palabra también en Job, libro de Job, capítulo 12, versículo 13, suyo es el consejo y la inteligencia, pertenecen a Dios. Por esto decimos que el Padre en su persona es un ser inteligente. La inteligencia pertenece a los seres humanos. Dios nos los ha compartido la inteligencia, no así los animales que no son inteligentes. Ahora, estamos viendo la distinción entre las tres personas de la deidad. El Padre en relación a este aspecto de inteligencia. Ahora, hablando del Hijo, Jesucristo. Al Hijo nos los muestra la Biblia desempeñando plenamente las facultades de la razón en muchísimas ocasiones, por ser también un ser que piensa, un ser inteligente. Recordemos, y esto lo puede usted leer en San Lucas capítulo 2, versículo 47, anótelo, que cuando el Señor fue llevado al templo en Jerusalén por sus padres, José y María, vemos que asombró a los doctores de la ley cuando se quedó en el templo, porque nos declara este pasaje su inteligencia y nos cuenta San Lucas en su evangelio, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ahí vemos que el Hijo es inteligente por igual. Y está muy claro y es perfecto de razonar, y encontramos en la respuesta que dejó mudos a los doctores de la ley, a los que lo escuchaban, y también más adelante en su ministerio, cuando él daba sus respuestas, cuando él defendía, hermanos, él pues ciertamente dejó mudos a los saduceos, a los herodianos, escribas y fariseos, a los religiosos, a los doctores de ese tiempo de la ley. Cuando le preguntaban alguna cuestión, el Señor los dejaba asombrados. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nosotros también podemos, de parte de nuestro Dios, tener esa inteligencia para saber responder a aquel que demanda razón de nuestra fe, como dice la palabra del Señor. Amén. También vemos en la palabra del Señor ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí en San Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 22, en la cuestión del tributo. El Señor, ¿verdad?, dice así: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y habiendo sido aclarado que tanto la imagen como la inscripción del denario eran de César, pues concluyó: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque le preguntaron: ¿es lícito dar a César tributo? Y entonces el Señor, con su inteligencia, discernimiento, él, ¿verdad?, intuyó, luego detectó que era una trampa, que lo querían sorprender en alguna palabra para poder acusarle ante las autoridades, pero su respuesta los dejó pues sin palabras. Ellos no pudieron, hermanos, en ninguna forma, pues ahora sí que hacerle mal, puesto que su respuesta fue muy inteligente, muy sabia. Citemos también el problema que planteó el Señor Jesús a quienes presumían de inteligentes, porque había en esos tiempos pues gente presuntuosa en cuanto a que eran muy sabios, muy inteligentes, y les demostró que él pensaba con mucha más clara razón cuando les dice: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? ¿Cómo es su hijo? El resultado fue evidente, hermanos, porque la inteligencia del Hijo venció a la razón muy escasa de los fariseos. Y dice la palabra: y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Esto se encuentra en San Mateo capítulo 22, versículos 41 al 46. Así que ahí vemos que la inteligencia del Hijo, de la persona del Hijo, es suma. Así como la del Padre, también el Hijo
tiene inteligencia. Ahora, hablando del Espíritu Santo como persona inteligente. En cuanto a que el Espíritu Santo es inteligente, bastaría para probar, amados hermanos, mencionar el hecho de que Él es quien da palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Ahí en primera los Corintios se nos hablan acerca de los dones espirituales, que son dones del Espíritu Santo otorgados por el Espíritu de Dios. Entonces, dice la palabra de nuestro Señor en el capítulo 12, versículo 8 de primera a los Corintios, que el Señor reparte a cada uno como Él quiere. A unos dice don de sabiduría, a otro don de ciencia, don de lenguas, don de sanidades, de fe, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, etcétera, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es inteligente y Él sabe a quién lo otorga, a quién se lo da. Y por esto decimos que el Espíritu Santo es una persona con inteligencia, así como el Padre, así como el Hijo, igual el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y son funciones de una persona que posea una inteligencia suprema, las que se le atribuye al Señor Jesucristo cuando establece que el ministerio del Espíritu Santo de Dios, que es, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, porque eso lo hace alguien inteligente y no es la excepción el Espíritu Santo de Dios. Esto lo dice San Juan, capítulo 16, versículo 8. Y dice la palabra en el versículo 13 de San Juan 16, que el Señor y el Espíritu Santo guía a toda la verdad, nos guía a toda verdad. Es el Divino Maestro. El Espíritu Santo nos instruye. Por esto, el Espíritu Santo es una persona inteligente, ¿sí? Por excelencia. Así que en cuanto a que las tres personas de la Divina Trinidad, hermanos, son inteligentes, ya hemos visto aquí las citas bíblicas. También la inteligencia del Espíritu Santo, podemos citar la pregunta que hizo el profeta Isaías, que dice en el capítulo 40, versículos 13 al 15. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le enseñó? ¿Quién fue su maestro? ¿Quién fue el maestro del Espíritu Santo para que él pudiera hacer todas estas cosas? Nadie. ¿Por qué? Por la simple razón que Él es Dios, Dios eterno, como ya vimos también en clases pasadas. La eternidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo es la misma porque son un solo Dios. Amén. Así que dámosle gracias a nuestro Dios porque Él nos revela que el Espíritu Santo es una persona con inteligencia. Así entendemos que gracias a la inspiración del Espíritu Santo, ¿qué tenemos como regalo? La palabra de nuestro Dios, la Santa Biblia, que es la revelación inefable. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Una revelación que no tiene error, una revelación divina, que no es de hombre de la tierra, sino del Señor mismo, de la boca de Dios. El Espíritu Santo sopló a los escritores para que pudieran, hermanos, transmitir, plasmar las palabras de nuestro Dios, tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios a lo largo de la historia. Y esto nos los ofrece el Señor a través de la Biblia, este libro sagrado, según el dicho del apóstol San Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 21. La palabra de Dios es muy clara, amados hermanos, que nos dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que pasó, los santos hombres de Dios fueron inspirados, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Por esto, hermanos, podemos estar ciertos de que el Espíritu Santo es una persona inteligente. Y recalcamos, cuando se le llama persona, no es porque tenga cuerpo humano, sino porque poseen tres cosas importantes. Anótelas usted allí. Inteligencia, tienen también, hermanos, sentimientos y voluntad. Ya vimos que cada una de las tres personas de la Divina Trinidad poseen inteligencia,
en su personalidad. Ahora vamos a ver el segundo aspecto de como personas que son, tienen sentimientos. Vamos a ver el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como personas con sentimientos. La persona del Padre. Está enseñado en toda la Biblia que el Padre posee sentimientos. No hay cosa más sublime que el amor. Y el Padre celestial es amor. Dice en 1 San Juan 4:8 que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esencia, Dios es amor. Por esto vemos que Él tiene sentimientos. ¿Y qué lo llevó ese amor a ser por nosotros, la humanidad, por su creación caída? Dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, porque Él nos amó, nos envió a su Hijo para que pagara por nuestros pecados y nos salvara. Por esto el Padre Celestial tiene sentimientos, Recordemos que también por el pecado y la abundante, hermanos, crecida del pecado en tiempos antiguos, dice la palabra del Señor que le dolió en su corazón haber creado al hombre, de tal manera que Él expresó: me arrepiento de haber hecho al hombre. Ahí vemos los sentimientos del Padre, de la persona de Dios Padre. Sentimiento, le dolió en su corazón. Ahora, otro sentimiento que tiene el Padre Celestial es el de la complacencia. ¿Y cuándo fue expresado esto? Recordemos cuando en el bautismo del Señor Jesús, dice en San Mateo 3:17, anótelo por favor, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Complacencia. Qué hermoso, ¿verdad? Que estaba complacido en su Hijo, en su obediencia, en su pureza, en su santidad, como hombre que no falló. Así que, hermanos, podemos entender cuántos de nosotros no hemos sido complacidos por alguna persona, sea un familiar, un amigo, por alguna persona, hermanos, en especial, que decimos: me complace esta persona, me siento contento o contenta con esta persona porque es muy servicial, es muy obediente, es muy atento, porque me ayuda mucho, porque me entiende, me comprende. Entonces ahí se nos mueven esos sentimientos de decir: estoy complacido con esta persona. Pues el Padre Celestial mostró la complacencia. Y otro sentimiento del Padre Celestial es la compasión. Esto es, hermanos, muy cierto, porque esa compasión del Padre Celestial lo hizo precisamente, hermanos, perdonar nuestros pecados. Lo hizo mandar a su Hijo porque nos tuvo compasión, no nos tuvo lástima, porque lástima y compasión no es lo mismo. La compasión, hermanos, es un sentimiento que nos hace actuar, que nos hace, hermanos, accionar a favor de una persona, en tanto que la lástima, pues nada más se queda allí, en un sentimiento de decir: ay, pobrecito o pobrecita persona. Pero en cambio la compasión nos mueve a ayudar, a tratar, hermanos, de hacer algo a favor de la persona, y es lo que hace el Padre Celestial por cada uno de nosotros. También Salmo 103, versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así que, mi hermano, el Señor se compadece de usted, de mí, cuando nosotros somos débiles, que le fallamos, que no podemos vencer alguna tentación y caemos fácilmente. El Señor está presto para levantarnos, para perdonarnos, y le pedimos perdón, por supuesto, y darnos otra oportunidad. Él se compadece, Él no está presto a castigarnos, como muchos creen y se imaginan a Dios, que cuando nosotros pecamos, Él ya está listo para aplicar sentencia, juicio, castigo. No, Él dice que se compadece como el Padre de los hijos. Y yo creo que usted, como padre o madre, lo ha hecho para con sus hijos, compadeciéndose, no tomándole en cuenta sus faltas, sus errores, y le hace el bien. Pues el Padre Celestial es así, como persona que muestra sentimientos. Ahora, hablando de la persona del Hijo, el Hijo de Dios también tiene sentimientos. Es innegable que el Hijo de Dios posee sentimientos personales. Así el salmista dice en el Salmo
capítulo 2, versículo 12, anótelo ahí en su cuaderno. El salmista dice, honrad al Hijo para que no se enoje. Honrad al Hijo para que no se enoje. Entonces, debemos de honrar al Señor Jesús para que no se enoje, porque ahí muestra él también enojo. Recordemos también que en su humanidad, cuando vio su casa, la casa del Padre, convertida en un mercado, cueva de ladrones, se enojó, dice la palabra del Señor, que hizo azote, un azote de cuerdas, volcó las mesas, echó fuera a los cambistas, las palomas, los animales, a los que vendían, y dice la palabra del Señor, el celo de tu casa me consume. Pues ahí vemos que son sentimientos en el Hijo de Dios. Él mostró enojo también, enojo, celo santo por la casa de su Padre, y que el Hijo siente compasión de las miserias humanas. Esto es muy cierto, por eso Él nos tiene que misericordia, un sentimiento también muy especial que lo mueve al Señor a perdonarnos, que lo mueve, hermanos, a darnos también su perdón, la misericordia. En cambio, hermanos, que no nos paga conforme a nuestras obras, sino que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y recordemos, hermanos, que hay muchas partes de la Escritura donde se nos habla de la compasión del Señor, de su misericordia. San Marcos 8, capítulo 8, versículos 1 y 2, anote por allí. Dice, tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, expresó el Señor Jesús, ¿verdad? Que tenía ese sentimiento que le movió al Señor en su corazón darles de comer. Ya les había dado la palabra de Dios, la enseñanza, ya habían estado con Él, pero ahora fue movido a darles, ¿qué? Alimento a esa multitud de 4,000 personas, y les dice a sus discípulos, hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no los quiero despachar así en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Así que los alimentó. ¿Y todo esto por qué? Por la compasión. Y repetimos, no les tuvo lástima, les tuvo ¿qué? Compasión, y lo llevó a suplir la necesidad material, física del alimento, hermanos. Por esto el Señor tiene sentimientos, claro que los tiene. Y al Señor Jesús, ¿cuánto no le hicieron? ¿Cuánto no le hicieron al Señor Jesús aquí en la tierra? Sus enemigos, los opositores del Evangelio, hermanos, lo humillaron, lo despreciaron. La palabra del Señor en Isaías dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Sí? Él fue, hermanos, experimentado en quebrantos. Él, hermanos, fue lastimado, fue lacerado, y no solamente de manera física, sino también en sus sentimientos. Sufrió la traición de su mejor amigo, que era Judas Iscariote, la traición del resto de los discípulos cuando lo abandonaron, hermanos, cuando lo arrestaron en Getsemaní. Entonces, si buscamos en los 4 evangelios, allí nosotros vamos a encontrar que el Hijo mostró sentimientos, mostró muchos sentimientos, porque Él es hombre, hijo de hombre. Él, hermanos, participó de la naturaleza del hombre, lo que nosotros también padecemos para podernos entender. Por eso no hay nadie que diga, es que Dios no me entiende, Jesús no me entiende. ¿Quién mejor que Él nos puede entender, hermanos? Porque Él padeció como nosotros hemos padecido también muchas veces aquí en la vida. Ahora, también el Hijo experimenta como sentimiento el amor, pero hermanos, ese amor puro, desinteresado, ese amor, hermanos, divino, porque dice también en San Juan, anótelo ahí en su cuaderno, capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, ahí Él está expresando que Él amó a los suyos hasta el fin. Ahí está hablando, hermanos, de que el Hijo de Dios muestra amor, y por amor perdonó a la adúltera que estaba a punto de ser apedreada por su delito, por su pecado. Por amor sanó a los enfermos, por amor limpió a los leprosos, por amor resucitó muertos, por amor dio su vida en el Calvario por cada uno de nosotros. Entonces no podemos negar que la persona del Hijo tiene sentimientos, porque es, hermanos, pues igual como Dios Padre, pero
tienen cada uno su personalidad y concuerdan. Las tres personas de la Divina Trinidad, como concordaron en inteligencia, también concuerdan en sentimientos. Ahora, hablando de la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene sentimientos también como persona. Y lo vemos también en muchos pasajes bíblicos. Anote por allí Efesios 4:30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esto nos sirve, hermanos, para corroborar que el Espíritu Santo siente tristeza. Contristar es entristecer. Por esto, también podemos citar, hermanos, que el Espíritu Santo tiene compasión por nosotros. Sí, tiene compasión y lo demuestra el hecho de que el Señor Jesús prometió que lo enviaría, que enviaría al Espíritu Santo. ¿Y cómo le llama? El otro consolador, para consolar. ¿Y por qué consuela? Porque nos tiene compasión, porque en el momento que nosotros estemos, hermanos, llorando, sin esperanza, que sentimos que el mundo se nos vino encima, pues ahí está el otro consolador para hacernos sentir la presencia del Dios omnipotente, para abrazarnos y todo esto, porque el Espíritu Santo tiene sentimiento de compasión hacia nosotros que somos hijos de Dios. Y dice la palabra, anótelo, San Juan 14, 16 al 17, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Así que, hermanos, la próxima vez que usted se ponga a llorar, que usted se esté lamentando por su problema, por la enfermedad, por lo que sea, recuerde que el Espíritu Santo tiene sentimientos y también se entristece. Y hermano, y el Espíritu Santo está presto, dispuesto para consolar en su aflicción, en su necesidad. Por esto es importante conocer la personalidad de la Divina Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por eso son personas que sienten, no es como los que dicen, y recalcamos la doctrina de los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, como la electricidad simplemente. ¿Verdad que el foco no tiene sentimientos? ¿Verdad que la luz eléctrica no tiene sentimientos? ¿No tiene amor? ¿Verdad que no? No muestra sentimientos ni tampoco inteligencia, claro que no. Pero como las personas de la Divina Trinidad, hermanos, tienen inteligencia y sentimientos, el Espíritu Santo en este caso muestra realmente esa compasión. También tiene amor el Espíritu de Dios hacia nosotros, ¿sí? De tal manera que intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el trono de la gracia. Lo dice Romanos 8:26, anótelo allí en su cuaderno de notas. Dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Es ahí donde interviene el Espíritu Santo cuando no sabemos cómo orar, cuando, hermanos, nosotros no sabemos ya qué decirle, cómo decirlo, cuando únicamente las lágrimas probablemente sean nuestra oración sin palabras, pues ahí está el Espíritu Santo intercediendo con gemidos indecibles que el Padre Celestial lo conoce. Por eso dice también la palabra que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él quiere estar con nosotros. Él quiere que participemos de la comunión íntima. Por esto, hermanos, pues vemos en repetidas ocasiones, textos bíblicos, que la personalidad del Espíritu Santo también nos muestra compasión, amor, tristeza, al igual que el Padre, al igual que el Hijo, el Espíritu Santo, de igual manera. Continuamos, hermanos, viendo la distinción de las tres personas de la deidad. Ya vimos que los tres tienen inteligencia, los tres tienen sentimientos, ahora también los tres tienen voluntad. Hablando primero del Padre Celestial. En cuanto a que el Padre se determina por sí mismo, esto es, que hace uso de su voluntad, también está revelado en las páginas de las Escrituras. Así lo enseña el hecho de que Él haya enviado a su Hijo amado. Dice en Gálatas 4:4, anótelo allí. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Él quiso enviarlo cuando ya era el tiempo que el Hijo de Dios se viniera a encarnar en el vientre de la Virgen María. ¿Qué nos habla esto? Que Él tiene voluntad, Él sabe
en qué tiempo, Él sabe cómo va a hacer las cosas, Él sabe a quién utiliza, Él sabe a qué medio pone, así que tiene voluntad el Padre Celestial. Nadie le dice, nadie lo obliga, Él tiene voluntad, como usted y como yo, que si usted en este momento dice, me quiero desconectar de la transmisión de la clase de teología, usted lo hace. Si usted dice, le pongo pausa, usted lo hace. Si usted dice, quiero ir a tomar un vaso con agua, usted lo hace. Es voluntad. Y a cada momento, a cada instante, hermanos, ejercemos la voluntad, tanto para levantarnos, caminar, mover una mano, cerrar los ojos, lo que sea, estamos en uso de nuestra voluntad. Pues el Padre Celestial de igual forma, mis hermanos. Y el propio Señor Jesucristo enalteció la voluntad del Padre. Y anótelo usted allí en San Juan 4:34. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. También Jesús dijo que su Padre tiene voluntad. ¿Sí? Tiene voluntad propia. Decíamos en una clase, Dios no hizo robots, no hizo marionetas a las cuales maneja, sino nos dio libre albedrío, que es la facultad que tenemos de tomar nuestras propias decisiones. Pues también eso habla de que uno tiene voluntad tanto para recibir o rechazar a Cristo. Entonces el Padre Celestial tiene voluntad. Y para que nunca olvidemos que el Padre determina todo lo mejor para nosotros según su voluntad, hay una oración preciosa, la oración modelo del Padre Nuestro. Anote, San Mateo 6:9-10. ¿Qué expresó en esta oración el Señor Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que el Señor, el Padre de las luces, el Dios Todopoderoso, tiene voluntad y se hace en el cielo, se hace en la tierra. Por esto, mis hermanos, no podemos negar que el Padre tiene voluntad. Ahora también dice la palabra del Señor que en su voluntad nos quiso revelar el misterio de su voluntad, según escribió San Pablo a los Efesios. Anote allí, Efesios 1:9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Se propuso en sí mismo darnos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál voluntad? ¿Qué dijeron los ángeles cuando nació el Señor Jesús? Buena voluntad para con los hombres. ¿Por medio de quién? Del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret. Buena voluntad mostró Dios a los hombres. Por esto, hermanos, el Padre lo hizo. Ahora, el Hijo, Jesús, tiene voluntad también. El Hijo posee igualmente una voluntad libre por la cual se determina y es evidente e innumerable en los pasajes de los evangelios. Y vamos a citar aquellas palabras suyas en San Mateo capítulo 8 versículos 2 y 3. Anótelo en su cuaderno. Dice, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Qué le dijo este leproso al Señor Jesús? Si tú quieres, si en tu voluntad está limpiarme de la lepra, hazlo, si tú quieres. Y el Señor, por supuesto, le dijo, claro que quiero, sé limpio, y al instante la lepra desapareció. Habló precisamente este varón leproso de la voluntad, de que el Hijo tiene sus propias decisiones, determinaciones de sanar o no sanar. También la palabra del Señor nos dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Es allí, hermanos, que el Hijo tiene voluntad. Y es tan poderosa la voluntad del Hijo que incluso determinó que cesase la tempestad que se había desatado sobre el mar de Galilea. Usted recordará ese episodio. San Mateo, anote, San Mateo 8, 24 al 27, cuando pues los discípulos en la barca sintieron anegarse, perecer, hermanos, a causa de los vientos de la tempestad tan grande, de tal manera que despertaron al maestro, y el maestro, ¿verdad?, dice, calla, enmudece, y al momento se hizo grande bonanza,
que se dijeron unos a otros, ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, en su voluntad él quiso apaciguar la tempestad, quiso apaciguar los vientos, hermanos. Por esto el Hijo tiene voluntad. Y la voluntad de Dios, ¿cómo es? Según en la carta a los Romanos, dice que es agradable, buena, agradable y perfecta. Por esto, mis hermanos, siempre lo que determine el Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo será lo mejor, lo adecuado, lo perfecto para nosotros. Aunque digamos, es que esto, yo no quería esto, yo no sé por qué el Señor me mandó aquí, yo no sé por qué permitió esto, incluso que haya fallecido mi ser querido. Es que la voluntad de Dios, pues muchas veces es incomprensible a nuestro entendimiento, pero en su voluntad Él sabe por qué hace las cosas. Así que, amados hermanos, vemos allí la voluntad de Dios Hijo. Y no olvidemos también que si Él murió por nosotros, no fue obligado, no lo obligó el Padre, como algunos piensan, no lo obligó nadie, ni siquiera fue accidente, no fue una tragedia, como muchos dicen que la muerte de Jesús fue una tragedia, no, sino que Él mismo lo declaró. Anote allí en su cuaderno San Juan, capítulo 10, versículos 17 al 18. Dijo el Señor Jesús, yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Si yo quiero, la pongo, y si yo quiero, la vuelvo a tomar. ¿Qué habla? Que Él tiene voluntad propia. Por esto, amados hermanos, vemos que en su voluntad Él quiso morir. Nadie le quitó la vida. Él se quiso entregar por nosotros. Tampoco podemos dejar de mencionar que si conocemos las cosas del Padre, es porque el Hijo nos las quiso revelar según su propio dicho. Esto lo vemos en San Mateo y en San Lucas. Hermanos, anótelo. San Mateo 11:27 y San Lucas 10:22 dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué nos está hablando este texto bíblico? Está hablando precisamente que en la voluntad tanto del Padre como del Hijo está que nosotros, hermanos, le conozcamos, y usted y yo le conocemos. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que cuando el apóstol Pedro le confesó en Cesarea de Filipo, que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, en su voluntad, el Señor le quiso revelar al apóstol Pedro que Jesús era el Hijo del Dios viviente, que procedía de Él directamente, de su sustancia. Hermanos, y si ahora usted y yo le conocemos, es porque en la voluntad y presencia del Padre y del Hijo, hermanos, nosotros le hemos conocido. Amén. Ahora, estamos hablando que las tres personas de la Divina Trinidad tienen voluntad. Ahora, el Espíritu Santo, como persona, tiene voluntad. Él posee una voluntad soberana. Sí, soberano es el Espíritu Santo. En su soberanía, hermanos, hace muchas cosas, actúa. Un ejemplo lo tenemos, anótelo, Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. En la obra misionera, cuando Bernabé y Saulo fueron elegidos, fueron apartados por el Espíritu Santo. No fue por votación, no fue, hermanos, por mayoría de votos en ninguna forma, no lo eligió nadie humanamente hablando, sino que habló el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo le plació en su voluntad de escogerlos a ellos dos para irse como misioneros. Por eso el Espíritu Santo tiene voluntad propia. También, primera a los Corintios, anótelo, 12:11. Dice la palabra del Señor que en la repartición de los dones, ¿quién los hace? ¿Quién los da? El Espíritu Santo. A cada uno, dice la palabra del Señor, que los reparte como Él quiere, a cada uno en particular como Él quiere. Es como cuando usted, amado hermano, tiene ahí en casa regalos,
tiene juguetes, tiene ropa, tiene dulces, lo que sea, hermano, que usted tenga en casa y que dice, yo lo quiero repartir aquí con mis hijos, con mi familia, los quiero repartir con mis sobrinos o los quiero repartir aquí en la iglesia, y usted dice, este para fulanito, este otro para sutanito, este para perenganito, y así va repartiendo como usted quiere. ¿Por qué? Porque tiene usted voluntad, porque es algo suyo, usted los compró, usted los adquirió, y usted sabe cómo lo va a repartir a cada uno en particular. Mira, este es para ti, mira, a este otro es para ti. Pues el Espíritu Santo también reparte a cada uno en particular como Él quiere, hermanos. Por esto es importante que nosotros consideremos que la voluntad del Espíritu Santo por igual es buena, agradable y perfecta porque Él es Dios. También dice la palabra del Señor en Romanos 8, 14 y 16, que los que son guiados por el Espíritu, lo cual presupone un acto de la voluntad de quien dirige nuestras vidas, el Espíritu Santo nos conduce, nos dirige, hermanos. Por esto, Él nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Los que son guiados por Dios, hermanos, recibimos el testimonio de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Por esto, mis amados hermanos, Él tiene voluntad. También en su voluntad inspiró a los escritores sagrados, hermanos, a tomar papel, a tomar, hermano, la tinta para escribir las palabras de Dios. Y esto lo dice, hermanos, en la segunda epístola de San Pedro 1:21, donde dice, ya lo dijimos hace un momento, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La voluntad humana no se antepuso, hermanos. No fueron los razonamientos de los escritores, no fue, es que yo quiero escribir una carta, yo quiero escribir un evangelio, yo quiero escribir el Apocalipsis. No, sino el Espíritu Santo los impulsó a escribir sin margen de error, ¿verdad? Una doctrina también que nosotros como Iglesia de Cristo tenemos, creemos en la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Así que, mis hermanos, todo lo dicho por lo que hemos, hermanos, ahorita mencionado, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como tres personas distintas, poseen inteligencia, sentimientos y voluntad con relación a sí mismos, o sea, en su persona y hacia otros. Nos demuestran lo mismo, tener inteligencia, sentimientos y voluntad. Por esto, mis hermanos, decimos una vez más, enseñando que no se trata de una persona, sino de tres. Estamos hablando de que son distintos como personas, tienen su propia personalidad, ya lo vimos por qué, pero evidentemente nadie puede ser hijo de sí mismo, sino de otro diferente a él. También ahora vamos a entrar a otro punto diferente, hermanos. Ya vimos las cualidades como personas de la Divina Trinidad y la distinción. Ahora vamos a ver las diferencias del Padre al Hijo, las diferencias del Hijo al Padre y la diferencia del Espíritu Santo con relación al Padre y al Hijo. ¿Por qué son diferentes? Vamos a ver. El Padre es diferente al Hijo. Si el Padre menciona al Hijo, quiere decir que son personas distintas, y esto se manifiesta claramente, mis hermanos, en pasajes como el de San Marcos 1:11, en el que el Padre dice a Jesús, ¿qué le dijo? Tú eres mi Hijo amado. Y el de San Lucas 9:35, cuando fue dicho por el Padre con relación a Cristo, que dijo, este es mi Hijo amado. Entonces, evidentemente nadie puede ser hijo de sí mismo. Usted que está allí no puede ser hijo de sí mismo. Usted es hijo de otra persona diferente a usted. Usted tiene a su papá o a su mamá, o los tuvo probablemente, ¿verdad? Si es que ya partieron de esta vida. Pero cada uno de nosotros somos hijos de unas personas diferentes. Por eso el Padre es diferente al Hijo, ¿sí? En cuestión de como personas, pero recordemos, una sola sustancia.
Tampoco puede ser padre de sí mismo. Si alguien menciona al Padre, quiere decir que se refiere a otra persona, sin lugar a dudas. Por eso, hermanos, existe Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque de otra manera no se le darían estos títulos. Es para diferenciarlos porque son distintos entre sí. Y así lo hizo el Hijo en muchas ocasiones, entre las que cabe citar las consignadas en San Juan 17:11. Anótelo. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Luego en San Mateo 10:32, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Y luego en San Lucas 23:34, que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estando en la cruz del Calvario. Y en San Marcos 14:36, que dice Jesús, decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino como tú. Entonces, ¿qué nos hablan estos pasajes que ahorita leímos, hermanos? Que si el Hijo estaba, hermanos, haciendo diferencia del Padre, es obvio, hermanos, que no era el Hijo el Padre, y el Padre no era el Hijo. Y cuando oraba, hermanos, dice la palabra de Dios que Jesús oraba al Padre. Entonces, para quienes dicen, como la doctrina de los unitarios, de solo Jesús, que el Hijo es el Padre, pero esto es erróneo, porque él no pudo haber orado a sí mismo, no tenía por qué hablar en otra persona cuando decía el Padre, mejor hubiera dicho yo, siempre, ¿verdad?, hubiera aplicado el término yo, pero no, hermanos, estas son evidencias que muestran la distinción del Padre al Hijo. Ahora también, nadie puede enviarse a sí mismo. ¿Por qué decimos esto? Porque con respecto al Espíritu Santo, San Juan 14:16, que dijo el Señor Jesús: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Entonces ahí una vez más se está hablando de personalidades distintas, personas distintas. En San Juan 16:7 dice: si no me fuese, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hermanos, están abundantes las citas bíblicas que hablan que el Padre es diferente al Hijo. Y también ahora el Hijo es diferente al Padre. Es evidente que nadie puede orar a sí mismo o rogarse a sí mismo. Muchas personas dicen: es que yo estoy platicando conmigo mismo, y usted ha visto personas que no tienen a nadie a su lado y están así hablando solitas, pero ellos están únicamente a lo mejor meditando en voz alta, pensando en voz alta, están dialogando consigo mismo, pero hasta allí queda, es una retroalimentación, por así llamarlo. Pero cuando el Hijo oraba, no oraba a sí mismo, oraba a alguien superior, que es el Padre Celestial. Y luego, si el Hijo oró al Padre, mis hermanos, se sigue naturalmente que son personas diferentes. En San Juan 14:16 dice el Hijo: yo rogaré al Padre, yo le pediré al Padre. Y en San Lucas 22:41 al 42 se nos dice del Hijo que, puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Y tampoco nadie puede invitarse a sí mismo a sentarse a su propia diestra, como decir: David, te invito a que te sientes aquí. No, ¿verdad? Simplemente yo agarro y me siento en ese lugar, pero no me voy a decir a mí mismo. Entonces, en este caso, nadie puede invitarse a sentarse a su propia diestra, sino a otro diferente. Y esto lo dice también en el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, entonces, ¿qué vemos allí? Que el Padre le está hablando o en su voluntad le va a decir: siéntate a mi diestra. ¿Pero a quién le dice? ¿A él mismo? No, a alguien diferente a él, que es su Hijo Jesucristo. Por esto, hermanos, aquí vemos que son el Hijo diferente al Padre. Luego, el Hijo es una persona distinta también al Padre,
puesto que aceptando la invitación de éste, se sentó a su diestra, a su derecha. Dice en Hebreos 1, capítulo 1, versículos 2 al 3, que el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, hermanos, también yo quiero mencionar cuando Esteban, dice la palabra del Señor, que los cielos le fueron abiertos y que dijo: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Ahí vio al Señor Jesús, hermanos, por el Espíritu que le hizo ver que estaba sentado a la derecha del Padre. Ahí es otra evidencia más de que el Hijo es diferente al Padre. Gloria a Dios. Ahora, el Espíritu Santo es diferente al Padre y al Hijo. Es diferente persona al Padre y al Hijo. En cuanto al Espíritu Santo, digamos que nadie puede proceder de sí mismo, ni enviarse a sí mismo. No, sería irracional decir esto, mis hermanos, que yo dijese: yo me voy a enviar a este o a aquel lugar. Yo me envío yo mismo a Zihuatanejo, me envío a México, me voy a enviar yo, David, me voy a enviar a Estados Unidos. Es irracional decir esto, mis hermanos. No, porque proceder significa originarse una cosa en otra. Eso significa proceder. Así que si el Señor Jesucristo dice que Él y el Padre enviarían al Espíritu de verdad, se entiende que este es una persona distinta a ellos, ¿sí? Puesto que de ellos procede el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, dice el Señor, en mi nombre. San Juan 14:26. Y luego dice también en San Juan 15:26, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hermanos, aquí están las evidencias. Si el Hijo estableció que necesitaba irse para poder estar junto al Padre y enviar al otro Consolador, quiere decir que son personas que diferentes. Dice en San Juan 16:7, mis hermanos: si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, hermanos, aún el sentido común, el raciocinio de todas estas palabras del Señor Jesús nos da a entender que son personas diferentes, el Espíritu Santo al Padre y al Hijo. Ahora, para terminar, mis hermanos, los pronombres personales distinguen uno de otro. Los pronombres personales distinguen uno de otro. ¿A qué nos referimos? El uso de los pronombres personales. Esto, hermanos, pues lo vimos desde la escuela primaria y hasta vamos a hacer un recordatorio, ¿verdad?, de los pronombres personales en la materia de español o de gramática. Dicen los pronombres personales son yo, tú, él. Y entonces, hermanos, también el de los pronombres posesivos, que son mi, mío, tuyo, suyo. Y estos pronombres que hemos mencionado demuestran exhaustivamente que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas realmente que diferentes, distintas, amados hermanos. El pronombre personal, según las reglas de la gramática, y esto es importante aclararlo, indica a la persona que habla, yo, a quien se habla, o sea, tú. En este caso, yo, David, le estoy hablando a usted en lo personal que me está escuchando, ¿sí? Entonces, ¿de quién se habla? Él. Lo que nos interesa es enfatizar que indica siempre una persona. Esto es importante, hermanos, mencionar. Anotemos ahora que son muchísimos los pasajes bíblicos en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo utilizan los pronombres personales o los pronombres posesivos, estableciendo una clarísima diferencia entre las personas de la Divina Trinidad. Ejemplos: Éxodo 3:14. Dice la palabra de Dios: yo soy el que soy. Y luego dice en Números 15:41, yo Jehová, vuestro Dios. Aquí están los pronombres, yo.
Y luego, Salmo 2:7, mi hijo eres tú. Aquí está otro pronombre que hace distinción de personas. Mi hijo eres tú. Luego dice Isaías 10:24, Jehová dice así, pueblo mío, o sea, pronombre de posesión, mío. Luego dice San Marcos 9:7, este es mi hijo, este es mi hijo. Entonces, hermanos, aquí con los pronombres personales y los posesivos se establece diferencias entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero estos tres, no lo olvidemos, es un solo Dios en sustancia. Mencionemos respecto del Hijo. ¿Qué dijo Jesús, el Hijo de Dios? San Juan 8:58. Antes que Abraham fuese, yo soy. Estamos viendo. San Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, está diciendo Jesús. San Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Él. Aquí está otro pronombre. San Juan 17:1. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y vemos uso de pronombres que hizo el Hijo de Dios, Jesús. Luego dice San Juan 17:6, he manifestado tu nombre, no dijo mi nombre, sino le habla en su oración al Padre, he manifestado tu nombre. Vemos que son distintas personas. San Mateo 26:39, que dijo Jesús, Padre mío. ¿Sí? Decíamos, no oraba a él mismo, no hablaba consigo mismo, oraba a una persona distinta a él, en este caso, Padre mío. Y finalmente, el Espíritu Santo de Dios, también en el uso de estos pronombres, hermanos, dijo el Espíritu Santo, Hechos 13:2, apartadme, ¿sí? O sea, está hablando de él, apartadme para mí. El Espíritu dice a las iglesias, les daré a comer del árbol de la vida. Apocalipsis 2:7. El Espíritu dice a las iglesias, les daré a comer del árbol de la vida. Les daré. Luego dice Hebreos 3:7. Dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. O sea, su voz del Espíritu Santo, si la oyereis. Entonces, aquí habla, ¿verdad? En pronombres, su, de posesión, su voz, quiere decir que es su persona. El Espíritu Santo habla también. Luego dice Hechos 28:25 al 27, bien habló el Espíritu Santo diciendo, y yo los sané, yo los sané. Entonces, hermanos, los pronombres personales distinguen a las tres personas de la Divina Trinidad, sin duda alguna. Quiero terminar diciendo, mis hermanos, distingamos fielmente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de nuestro Dios, no confundiendo las personas, puesto que el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. No, hermanos. Por esto, la Biblia nos enseña con toda claridad, según hemos demostrado ya con muchas citas bíblicas, y pudiéramos dar más, pero sería extendernos. Guardemos la pureza de nuestra fe, confesando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas realmente distintas. Por lo tanto, hermanos, nosotros no somos unitarios. No compartimos esa doctrina del unitarismo, hermanos, que Jesús es el Padre y el Espíritu Santo. No, son personas distintas, y ya vimos que tanto que porque tienen inteligencia, sentimientos y voluntad, y los pronombres personales nos dan luz de que ciertamente estamos diciendo lo correcto, porque la Biblia nos lo enseña. Por esto, mis hermanos, sigamos nosotros alabando al Dios Trino con toda confianza, con toda libertad, hermanos, con toda sabiduría también, porque cuando le alabamos, cuando oramos, no lo hacemos sin razonar, estamos conscientes y razonando por qué, hermanos, le alabamos,
¿Por qué oramos al Padre? Dice, en el nombre del Hijo. Todas nuestras oraciones para mis hermanos nuevos en la fe, en el Evangelio, nuestras oraciones no decimos nosotros, Señor Jesús, sino siempre decimos Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. ¿Sí? Todas nuestras oraciones son al Padre, pero en el nombre de ¿quién? De Jesús. Tampoco, ¿verdad? Oramos en el caso que estamos hablando, la oración. En la oración no nos dirigimos al Espíritu Santo, y no porque no sea Dios, no, sino porque en la oración, conforme a las Escrituras, el Señor nos enseñó cómo se debe de orar, y siempre es al Padre en el nombre de Jesús. ¿Sí? Por esto, cuando queremos del Espíritu Santo, se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, dame, según tus promesas, el bautismo con tu Espíritu Santo. Padre, según tu voluntad, Señor, dame, repárteme los dones de tu Espíritu Divino como Él quiere. Y así es como vamos aprendiendo también en la oración a dirigirnos correctamente al Dios poderoso, al Dios trino. Pero en orden vamos. Y como decíamos, conforme a razonamiento, conforme dice la Escritura que lo debemos de hacer. Por esto, amados hermanos, nunca vamos a decir cosas contrarias. No vamos a decir tampoco, en el nombre del Espíritu Santo te ordeno, Satanás, que te vayas. No, tampoco, sino todo es siempre en el nombre del Hijo, en la persona del Hijo, en el nombre de Jesús. Por esto, amados hermanos, estas clases de teología y sobre todo este capítulo acerca de la Divina Trinidad nos enseña a hacer las distinciones de las tres personas, para que no caigamos en errores de doctrina, para que vayamos ordenadamente en la oración, hermanos, en el uso, ¿verdad? En la enseñanza, porque no pudiéramos decir, es que Dios murió por mí, como algunos, ¿verdad? Probablemente por falta de conocimiento dicen, Dios murió por mí, pero si estamos diciendo Dios, pero no sabemos o no estamos especificando quién de las tres personas de la Divina Trinidad, o pudiera pensarse que estamos diciendo que el Padre murió por mí y el Padre no murió por nosotros. ¿Quién murió? El Hijo, que es Jesús de Nazaret, Jesucristo. El Hijo murió por nosotros. Tampoco podemos decir Dios resucitó, porque el Padre no murió y el Padre no resucitó. El que resucitó fue ¿quién? El Hijo, la persona del Hijo. Por eso siempre debemos, al hablar, al predicar, al enseñar, a hacer distinción entre una y otra persona de la Divina Trinidad, hermanos. Decir, el Hijo inspiró las Escrituras. Y no es correcto decir tal cosa, hermanos. Decir Jesús inspiró las Escrituras. ¿Quién las inspiró? El Espíritu Santo de Dios inspiró las Escrituras. Y no porque estemos diciendo, hermanos, o diciendo que el Espíritu Santo o que el Hijo no es Dios, sino que según las Escrituras, el que inspiró cada una de las partes, según ya lo hablamos, y cita bíblica dice que es el Espíritu Santo. Amén. Claro, los tres es Dios, un solo Dios verdadero, un Dios único. Amén. Y bueno, mis hermanos, con esto estamos concluyendo la clase de hoy, de este capítulo 5, que es pues algo extenso, hermanos, porque les decía al principio, hablar de Dios es un tema vasto, un tema pues que no tiene fin, porque nuestro Dios es infinitamente grande. Amén. Así que, mis hermanos, para la próxima clase, con la ayuda de Dios, les invitamos a conectarse, a suscribirse, hermanos, al canal, para que podamos nosotros considerar nuevamente otro tema más de la Divina Trinidad. Vamos a ver otros aspectos de la deidad de la Divina Trinidad, mis hermanos, para la próxima clase. Amén. Pero mientras tanto, vamos a orar dando gracias al Señor y para ser despedidos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, por esta enseñanza más de teología que nos concediste compartir con cada uno de tus hijos, cada uno de tus siervos, Padre, cada uno de los pastores, obreros. Muchísimas gracias, Padre Celestial, porque nos has dado luz, nos has dado igualmente inteligencia y sabiduría
para poder explicar estos misterios, Señor, que están escondidos en tu palabra, los cuales nos son revelados, pero te damos gracias que las has revelado, las has mostrado a los niños, a los pequeños, a los humildes de corazón, Padre, cosas que están escondidas de los sabios y entendidos, porque para ellos les es locura. Pero nosotros lo entendemos, Padre, porque hemos conocido al Dios único y verdadero, al Dios trino y uno, al cual adoramos. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, porque nuestras oraciones son escuchadas, porque tú, Padre Celestial, tienes inteligencia, sentimientos, voluntad y la misma sustancia, Señor, también tiene, Padre bendito, el Hijo, el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por todo, Señor, cuanto has hecho por nosotros, por nuestra salvación. Síguenos ayudando, Padre, para que podamos tener sabiduría de ti y así, Señor, hablar, enseñar conforme a doctrina, conforme al orden de las Escrituras, Señor, en la distinción de las tres personas de la divina y santa Trinidad. Padre Santo, ayúdanos a no desviarnos a doctrinas heréticas, doctrinas erróneas, doctrinas del diablo, Padre, que buscan desvirtuar, Padre Celestial, a estas tres divinas personas. Señor, ayúdanos también a explicarlo, ayúdanos, Señor, a tener esa comunión, Padre eterno, como dice tu palabra, en la gracia del Hijo, en el amor del Padre y en la comunión del Santo Espíritu. Gracias, Señor. Sigue capacitando, sigue enseñando, Padre eterno, a cada uno de nosotros para esta obra a la cual tú nos has llamado. Bendecimos y alabamos tu nombre y te rogamos que en la próxima oportunidad podamos estar nuevamente, Señor mi Dios, atentos a la enseñanza. Por Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por esta enseñanza que nos concedió en este día. Y para la próxima clase, prepárese, continuaremos hablando de la doctrina acerca de la Divina Trinidad. Y les recordamos, amados hermanos, que se suscriban al canal de YouTube de Iglesia Cristiana Sol de Justicia Acapulco. Active la campanita de notificaciones para que pueda usted ponerse al corriente desde el capítulo 1 hasta este capítulo número 5. También les invitamos a darle me gusta a la página Presbiterio de Acapulco Guerrero en sus siglas y CES. Ahí también se encuentran contenidas las enseñanzas de teología. Y por igual aquí en Facebook, en esta página Iglesia Cristiana Sol de Justicia Zapata, se comparten, hermanos, en vivo las clases de teología. Y bien, amados hermanos, me despido de ustedes a nombre de nuestro pastor titular, Daniel Tapia Licona, a nombre del cuerpo pastoral también de esta amada iglesia, su servidor, David Rodríguez Arciniega, y para la próxima clase, con ayuda de Dios, aquí estaremos compartiendo un tema más. Que el Señor le bendiga y la paz de Dios. Amén.